Una noche, durante una tormenta torrencial, la radio comenzó a emitir un sonido extraño. Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de. Esta noche nos adentramos en la oscuridad para explorar una historia de suspenso que te hará cuestionar lo que realmente escuchas. Prepárense para sumergirse en el silencio, porque aquí empieza nuestro relato. El viejo Edward vivía en una cabaña al final de un camino de tierra polvoriento. Un lugar remoto, rodeado por bosques oscuros y la inmensidad de un cielo estrellado que parecía tocar las ramas desnudas de los árboles. La vida de Edward era simple. Pasaba sus días leyendo, cultivando su pequeña huerta y escuchando el murmullo del bosque a través de las ventanas. Su único acompañante era la radio antigua que se encontraba en la esquina de la sala. A veces, en las noches más frías, emitía una melodía tenue que le recordaba a los tiempos cuando vivía en la ciudad, antes de buscar este refugio solitario. Edward disfrutaba de ese eco nostálgico, un hilo invisible que lo conectaba con el pasado. Una noche, durante una tormenta torrencial, la radio comenzó a emitir un sonido extraño. No era música ni noticias, sino un murmullo continuo, como si alguien estuviera hablando en susurros desde el otro lado del éter. Edward al principio lo ignoró, pensando que era una interferencia causada por la tormenta. Pero a medida que la noche avanzaba, el murmullo se intensificaba, adquiriendo una tonalidad más clara, más definida. Edward sintió una punzada de curiosidad mezclada con temor. Se acercó a la radio y escuchó con atención. Parecía que la voz le hablaba directamente, aunque las palabras eran ininteligibles. Un escalofrío recorrió su espalda. La tormenta rugía afuera, pero en el interior de la cabaña, un silencio sepulcral se había apoderado de Edward. De repente, la voz se detuvo. Un silencio aún más profundo que antes inundó la habitación. Edward sintió una presión sobre su pecho, como si alguien le estuviera observando desde las sombras. Su mirada se posó en un rincón oscuro del salón, donde una mancha de luz proyectada por el relámpago bailaba entre los objetos olvidados. En ese instante, Edward vio algo que lo congeló en el lugar. Una figura alta y delgada, envuelta en la oscuridad, se erguía junto al sofá. Sus ojos brillaron con una intensidad aterradora en la penumbra. Un escalofrío gélido recorrió el cuerpo de Edward. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había entrado a su cabaña? La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio sepulcral del lugar. El corazón de Edward latía con fuerza, mientras observaba cómo la sombra se abría paso entre los muebles hasta llegar a él. Era como si una tormenta interior lo azotara, mezcla de miedo y una extraña sensación de familiaridad. «No tengas miedo», dijo la figura en voz baja, pero su tono era grave y amenazante al mismo tiempo. Edward no pudo hablar, ni siquiera respirar. Su mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Te conozco», continuó la figura. «Hemos estado hablando durante mucho tiempo». El eco del murmullo en la radio resonó en su cabeza. Entonces Edward comprendió. La figura no era un intruso, sino una parte suya misma, una sombra oscura y olvidada que ahora emergía del silencio de su alma. La figura se acercó aún más a Edward, y él sintió una extraña calidez emanar de ella. No era miedo ni rechazo, era aceptación. La figura extendió su mano hacia él, y Edward, con un temblor en sus dedos, la tomó. En ese momento, el eco en la radio se intensificó,
convirtiéndose en una melodía triste pero reconfortante, una lluvia de palabras que parecían hablarle a su alma. Las sombras de la cabaña danzaron al ritmo de la música, y Edward sintió como un peso se le quitaba del corazón. La figura lo miró con compasión. «Ahora podemos estar juntos», susurró, y luego desapareció junto con el eco en la radio, dejando solo a Edward en la penumbra de su cabaña, en paz consigo mismo. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. Una historia sobre los secretos que llevamos dentro y las voces que a veces se hacen demasiado fuertes para ignorar. Quizás el verdadero misterio no está en lo desconocido, sino en la oscuridad que reside en nuestro propio interior. Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos oscuros. Nos vemos en el siguiente episodio.